desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Bienvenidos al noticiario al fin de la noche a través de Maya Televisión en la Escuela de Locutores. Aquí está el departamento de prensa de Maya Televisión, que tiene alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras, igual con el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo. Otras estaciones de radio, Estéreo Trinidad 103.5 FM en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara. Hoy tenemos audiencia permanente y local en La Girona, en España. Allá nos están retransmitiendo esta señal que se origina en la ciudad de Tegucigalpa, en la capital. Pero nosotros estamos en el departamento de prensa de la zona más importante de Honduras, donde está la producción de arte, de cultura, pero hay dos cosas que tratan de identificar a la costa norte. Es la producción industrial y la gran actividad económica. Por supuesto, el comercio es la zona de San Pedro Sula, donde están asentados los árabes palestinos, que vinieron prácticamente con dinero, y nuestros pobladores tenían mucha tierra. Y el Valle de Sula, donde está la costa norte de Honduras, tiene ríos caudalosos, el Chamelecón, el Ulúa. Aquí está cerca el mar. Si usted quiere darle por la parte norte, ahí está Puerto Cortés. Al costado oeste usted llega perfectamente a la ciudad de Tela, y sitios arqueológicos tan monumentales como las ruinas de Copán. No es lejos de San Pedro Sula, hay carretera casi en buen estado. No les podemos decir que son completamente seguras, porque solo miremos lo que hizo el ciudadano entre Ciguatepeque e Intibucá, tanto baches que tiene esa carretera. Lo que hizo es que cada bache ahí montó un arriate, una planta de guineos, en otras una planta de café. Total es que fue una forma de manifestar bastante creativa, bastante original, y el gobierno dice que las carreteras de Honduras son una mesa de billar. No es así. Esas grandes millonadas para anunciar cosas solamente en la mente de ellos. Pura fantasía. El país más seguro. Y dicen que antes aquí era el país más violento. No ha cambiado absolutamente nada. Los índices más bien se han elevado en tres niveles. Uno, el alto índice de feminicidios, cantidad de mujeres que están matando. Dos, cantidad de niños y de jóvenes que están matando. Y ahora nos encontramos con este otro dato: la cantidad de suicidios, de gente atormentada, angustiada, desesperada, sin fe, sin esperanza, sin trabajo, y que no se pueden ir por no dejar la tierra que los vio nacer, por no dejar la familia, pero tanto y tanto buscan una forma de quitarse la vida. Les decimos que tengan paciencia, que tengan serenidad, pero creo que estas palabras no bastan. Y ahora estoy encontrando un dato que es demasiado terrible: el asesinato de aborígenes y garífunas. Qué lamentable la muerte de la profesora Montero allá en Cuzuna, en el municipio de Iriona. En 3 días mataron 4 garífunas, entre lo que fue Santa Rosa de Aguán, La Ceiba, Puerto Cortés y Omoa. Por favor, la matanza de líderes tolupanes, jicaques en la montaña de la Flor, la matanza de lencas en la zona del occidente. Creo que están también matando gente allá en la zona de los Chorotegas, en Choluteca. Hombre, los 18 departamentos son temibles. Entonces, no hay otra cuestión que justificar lo que plantean. Hablan de prisiones, no han cerrado una, más bien han abierto más.
Si cerraron la de San Pedro Sula, cuya capacidad real era para 600, 700 presos, vaya a ver la que abrieron allá en Ilama. Hoy Santa Bárbara es un departamento inseguro, temible, horrible. Allí no hay paz. Y en todo Honduras es igual. ¿Cómo quieren tapar esta realidad? No hay contrato de publicidad que les valga. No hay cheque que tenga la cantidad específica o elevada que pueda compensar estas cosas que solamente aquí las decimos, precisamente desde la ciudad de San Pedro Sula. Damas y caballeros, quiero manifestarles que el juicio del diputado nacionalista Tony Hernández continuó hoy en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York. Hablan que sería la última semana de declaraciones. Tengo aquí en la mesa de trabajo del departamento de prensa los periódicos que se editan en San Pedro Sula en papel, el Decano Diario de la Prensa, que es hermano del Heraldo en Tegucigalpa, y el periódico El País, hermano de La Tribuna también en Tegucigalpa. Este es, como quien dice, consorcios. Y aquí pues ya están planteando que se acerca lo que ya sería la respuesta al juicio de Tony Hernández. El gran brujo, al ser consultado allá en México por Univisión, le dijo a María Celeste Raraz, sí, a ella fue: debo manifestarte que tiene una buena defensa, y esa defensa cuesta millones. ¿Quién la paga? No lo dude usted, y no es extraño que lo paguen ese billetón en dólares con los impuestos del pueblo, o si no, con dinero que no dejaron escondido, sino que dejaron ahí reservado para pagar esos abogados. Están en el top de los 100 mejores abogados, pero los fiscales que están llevando este caso están en el top de los primeros 20 fiscales que también son abogados de Norteamérica. Pues recién tratamos el caso de los derechos humanos en el juicio contra Tony Hernández. Hemos abordado los aspectos psicológicos, pero hoy queremos abordar los aspectos socioeconómicos, pero puntualmente el caso sociopolítico, porque esto hoy lo ha planteado en otra forma el fiscal general de la República, el doctor Edmundo Orellana. Esto no es para celebrar, esto no es para reírse ni para aplaudir, sino que esto es un bochorno. Esto es una pena para la patria del Empira de Morazán y del escritor nacional Julio Escoto. Hoy, el fiscal general de la República, en su columna, ha planteado que este es un juicio contra Honduras. Para abordar la temática desde el punto de vista sociológico del juicio contra Tony Hernández, que no es más que un juicio contra el señor Juan Orlando Hernández, hoy hemos invitado a un licenciado en Sociología, graduado en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Allí fue alumno de personalidades como el licenciado Raúl Arechavala, un hombre de cultura y de arte, la actual directora de la universidad, la socióloga Isbela Orellana. Además tuvo el privilegio de ser alumno también del sacerdote jesuita José María Ferrero. Ya no está en Honduras, está en otro país de Centroamérica. Últimamente lo había mencionado que estaba en el UCA de El Salvador. No sé si está allí o está en Guatemala. Donde esté siempre será el padre Ferrero. Un saludo para él, y hoy estará uno de sus alumnos de mayor dedicación. Tiene una maestría de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, específicamente en psicopedagogía, orientado a educación y aprendizaje. Y por supuesto, la siguiente carta de presentación es analista político en la organización ERIC y específicamente el sistema de Radio Progreso en la ciudad del Progreso y Oro. La bienvenida para Elvin Hernández a Maya Televisión y su alianza con Radio 1 y el noticiario, abriendo la mañana, iniciando el día de Radio El Mundo. Bienvenido, licenciado Hernández. Muchas gracias, licenciado Arnulfo. Gracias por la invitación a este programa, a este espacio que tienen, en esta alianza que ustedes tienen entre Maya TV y la Radio 1. Una radio que para nosotros es una especie de radio hermana, pues, por la afinidad que hay, por el compromiso con transformar este país.
lo que hemos vivido en la última década, creo yo que nos debe de llamar a la reflexión, don Arnulfo, de pensar cómo transformar este país, cómo nos comprometemos cada uno de los diversos sectores académicos, políticos, económicos, culturales, en transformar el país. Es decir, quizás estamos en uno de los momentos históricos más complicados y más inéditos. El juicio del que usted presentó ya nos muestra el momento que vivimos en Honduras. Así que gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo con usted esta noche en su programa. Con otros analistas que han comparecido aquí en esta misma sala de prensa, sociólogo Elvin Hernández, hemos colocado los 4 juicios históricos para hondureños en la justicia norteamericana, impulsados por la Fiscalía, y se los vuelvo a colocar. El primero, aeropirata de Honduras, Hahnemann, extraditado violando la Constitución. 2, el juicio contra Ramón Mata Ballesteros, condenado a cadena perpetua por narcotráfico. 3, un juicio por un escándalo de robo de dinero a niños y a jóvenes, denominado FIFA Gay, contra el expresidente Rafael Leonardo Callejas y el ex árbitro, presidente de la Comisión de Árbitros, Alfredo Jawit. Y ahora nos encontramos con este puñado de léperos, donde está mencionado nada más y nada menos que el hermano del que ocupa la presidencia en Tegucigalpa, en Honduras, Juan Orlando Hernández, el señor exdiputado del Partido Nacional, Tony Hernández. ¿Cómo encontrar la respuesta sociopolítica y socioeconómica? Porque desde el punto de vista económico, esta gente prácticamente movía grandes capitales, generaba empleo y hacía producción, y sobre todo los negocios millonarios con contratos en el gobierno y la misma empresa privada. Y desde el punto de vista sociopolítico, estaban ligados con el Estado, específicamente con los 3 poderes: la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el que más ha aportado extraditables, y por supuesto el Poder Ejecutivo, respaldados con instituciones como el Ministerio Público, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad con la Policía y el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas de Honduras. Mira, a mí me parece que el juicio de Tony Hernández, si uno le quiere hacer más lectura política, creo yo que el punto de partida para mejor comprenderlo, a mi gusto, pues, fue el comunicado que hizo el fiscal, el primer documento que se circuló sobre este juicio, que fue allá por el mes de agosto, un documento de 46 páginas. Y ese documento, recuerdo que en su primera o segunda página decía que el fiscal iba a evidenciar, iba a presentar con abundante evidencia, así era la traducción del inglés, con abundante evidencia, la relación que había entre Tony Hernández, la relación que había con el narcotraficante Amílcar Ardón, Amílcar Alexander Ardón, junto con Juan Orlando Hernández. Él decía, Alexander Chander Ardón, iba a presentar con bastante abundancia, con abundante evidencia, así lo decía el documento. Con bastante abundancia. Con abundancia de evidencias, donde establecía la relación entre los 3 actores. Primera cosa. Segunda cosa, ya en el juicio, el fiscal plantea que el cártel o los delitos porque se le acusa a Tony Hernández tiene que ver con un esquema que utilizaron los narcos, primero para apropiarse del Partido Nacional, segundo, apropiarse del Estado, para multiplicar sus ganancias, sus negocios y su capital político. Esas 2 cosas plantearon.
a uno, y yo escuchando a otros analistas, abogados sobre todo, diciendo qué es lo que estaba pasando en el juicio. Es que todo el juicio parece que está diseñado no contra Tony, porque es como que sí se da por hecho que Tony Hernández parece que ya va a ser condenado, sino que el juicio está diseñado contra Juan Orlando Hernández. Contra Juan Orlando Hernández. A mí me parece que se le dispara a Tony para que rebote. ¿Por qué me parece que es importante? ¿Por qué me parece que es un tema importante? Porque lo que hace es desnudar, don Arnulfo. Lo que desnuda a Juan Orlando Hernández. ¿Qué es lo que desnuda? Habían cosas que nosotros aquí ya las sabíamos como sociedad hondureña. Pero en el juicio lo que ocurre es la evidencia. Lo que están recorriendo son testimonios de quienes se podrían definir como los financiadores, los amigos, los socios, los aliados de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional en su momento. ¿Qué es lo primero que desnuda, don Arnulfo? Desnuda que el Partido Nacional en esta última década fue controlado, cooptado por un grupo de personas que, primero, si uno observa las edades y todo, hay un relevo generacional dentro del partido, sobre todo en los puntos de mayor poder, en la presidencia del partido, en los cargos que se asumen más cercanos desde el ministro de la presidencia, desde el ministerio, desde la conducción de la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso. Hay una nueva generación. Es una generación que se acerca a las edades, pero también se acerca a los modos de proceder de Juan Orlando Hernández. Me parece a mí que el juicio, por tanto, pone en evidencia a un Estado que se convirtió en una plataforma, un Estado que pasó a ser conducido más o menos lo que podemos llamar como una especie de cártel. Pues. Cuando usted estudia qué es un cártel, o sea, cuando usted dice un cártel, ¿cómo opera? Tiene quien lava el dinero, tiene lo que se le conoce como las mulitas, quien transporta, quien mueve la droga de un sitio a otro, tiene sicario, es decir, tiene quien hace el trabajo para dar seguridad a esa droga, tiene sectores, digamos, que hacen el poder mediático, es decir, que el poder mediático en el caso de un cártel es que no aparezca información de ellos. Logística, transporte. Tienen logística, transporte. Cuando usted estudia el Estado hondureño, y ahí yo creo que es importante en esta última década, el Estado hondureño pareciera que se convirtió en un cártel. Es decir, el cártel quienes actualmente conducen el país. ¿Por qué lo que ha puesto los testimonios tanto de Chandel Ardón como de David Lionel, lo que dice es que nosotros, o de Freddy Nájera, ¿qué dice Freddy Nájera? Yo pagué 3 diputados, 20 millones a cada uno para que votaran por Mauricio Oliva. Correcto. Dice David Lionel, nosotros financiamos los departamentos de Atlántida, de Colón, de Lloro, de Cortés, y ahí teníamos nuestros socios. ¿Y quiénes son socios? Diputados. Rodolfo Irías Navas. Dieron nombre, Rodolfo Irías Navas, del Congreso Nacional. Oscar Nájera, dieron el nombre de Milton Puerto, dieron el nombre de la señora Carmen Rivera, y aquí en Cortés mencionaron el nombre del señor Reinaldo Cono. Es decir, cuando ellos están poniendo datos, entonces usted dice, aquí claramente es una estructura que su principal financiador es sectores que decir, son como los grandes aliados. Pues. Y elevan la cosa cuando mencionan al actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. Y eso se eleva, don Arnulfo, cuando usted empieza a ver cuando se eligió la Corte Suprema de Justicia. Es decir, una Corte Suprema que Juan Orlando Hernández hizo una propuesta de corte y se eligió tal cual. Él dio unos nombres y esos nombres cuando un otro analista, abogado, analista político, nos lo decía a nosotros en la radio, en un programa, es decir, ¿qué ocurre
que la mayor parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son del occidente del país. ¿Por qué? Como si el occidente del país, dice él, tuviera las mejores universidades. O tuviera la meca del colegio de abogados. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que es una Corte Suprema de Justicia que está diseñada y está financiado por aquellos sectores que están vinculados al tráfico de la droga. Entonces, en resumen, el juicio de Tony desnuda primero en lo que se convirtió el Partido Nacional. Segundo, desnuda en lo que se convirtió en lo que convirtió este gobierno, el Partido Nacional, el Estado hondureño, en una plataforma para ponerlo al servicio del tema del tráfico de la droga. Pero no solo eso, a mí me parece que el juicio de Tony pone en evidencia eso. Lo que pasa es que me parece a mí que eso es aún más grave, don Arnulfo, porque no solamente este gobierno de las últimas de esta última década no solamente se quedaron en el negocio de la droga. Es decir, hay evidencia, por ejemplo, de los saqueos a las instituciones públicas. Pues el seguro social, no hay, es decir, todas las denuncias que hubo del esquema que se utilizó para saquear el seguro social fue tremendo. El tema del saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería también. Si luego el saqueo al INE también. Es decir, hay abundancia suficiente para decir que hubo todo un esquema para saquear el Estado. Tercera cosa. Banadesa y otros. Y tercer elemento me parece fue endeudar el propio Partido Nacional. Es decir, un partido que lo endeudaron. Es decir, tan a punto que la UFESIG estaba, tanto el edificio del Partido Liberal con el Partido Nacional estaban intentando sacar. ¿Por qué pongo estos tres elementos? De narcotráfico, saqueo de instituciones públicas y endeudar el partido. Porque entonces usted a lo que se da cuenta es que de esa generación que controló el Partido Nacional son una especie de gente con unas ambiciones de poder y de riqueza que no les importó hacer todo lo que hicieron. Es decir, que los ubica, por tanto, en unos auténticos criminales. No se les puede llamar de otra manera. Es decir, no les importaron los medios para conquistar el fin. Una estructura criminal. Eso es lo que hoy en el poder que conduce exactamente. Y por eso Wikipedia entonces no se equivoca. No, es que las evidencias, yo creo que, por eso digo, a mí me parece que el juicio de Tony lo que devela es justo que estamos conducidos por un narcoestado. Yo creo que ese es el gran valor, creo yo, y por eso el juicio se convierte así como un poco apasionante, porque ya no solamente es la crítica o la duda, es decir, es que estamos ante evidencias, ante testimonios de cómo fueron organizándose la estructura para controlar la estructura y ponerla en función no de la grandes mayoría de los hondureños y las hondureñas, sino en función de la criminalidad de este país. Eso es lo grave, porque, es decir, nosotros hace como en el al inicio de 2017, estamos diseñando una investigación en el ERIC, y era un poco la relación que había entre la violencia, la migración, pero llegamos a la conclusión, y por eso hasta detuvimos la investigación por lo delicado. A la conclusión que llegamos es que ya no podíamos hablar de un crimen organizado común, que era lo que normalmente se estudia, ¿no? Es decir, la violencia común, sino que actualmente decíamos, hablo de 2017, decíamos, tenemos que hablar de un crimen organizado institucional, un crimen organizado que se ejerce, se mueve desde el Estado. El juicio de Tony pone en evidencia eso. Es decir, que hay un crimen organizado que se conduce, se controla, se impulsa desde el Estado. Y eso, es decir, usted lo puede ver, o sea, no estamos hablando de cuando un cártel dice pago tantos millones para que se elija un presidente,
eso significa que las lealtades de ese presidente no son al pueblo, no son para sus votantes, son por quien pagó la campaña. Cuando un cártel paga porque se ponga un presidente del Congreso Nacional, las lealtades de ese Congreso Nacional no van a ser para el pueblo hondureño. Y de hecho la fricción entre estos señores del cártel con el poder político de Honduras comienza en la segunda parte del mandato de Juan Orlando Hernández, cuando el señor Joaquín el Chapo Guzmán Loera revelan los testigos que le aportó ese más de $1 millón a su campaña a cambio de seguridad, pero ya no les contesta el teléfono. Así. Ya no hay comunicación y siente una traición cuando le capturan a ese dato que usted pone me parece interesante, que yo creo que es para estudio de psiquiatría, ese dato que usted pone, porque cuando él toma posesión en 2014, ustedes han de recordar con la arrogancia y con la firmeza que decía en ese discurso presidencial, eso de yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para darle seguridad y tranquilidad a mi pueblo. Pero luego decía con más arrogancia, prepárense criminales porque los vamos a buscar hasta bajo las piedras. Es decir, frases como esa, entonces, que sería interesante escuchar a un psiquiatra qué pensaría de una persona que habla con esa firmeza, sabiendo... borrachado o drogado de poder. No, pero sabiendo que él está ahí porque quienes lo han financiado son criminales. Es decir, es como un criminal viéndose reflejado en nosotros. Viéndose reflejado en nosotros. Por eso digo, se convierte en un fenómeno para estudiarlo. Es decir, desde la psiquiatría es un fenómeno para estudiarlo porque ahí ya no podemos hablar de cinismo cualquiera, ahí hay otros elementos de por medio. El segundo elemento que quería decir, una cosa es el Estado como criminal, es decir, estoy planteando lo que desnuda el juicio de Tony. El segundo factor que desnuda Tony, me parece a mí, don Arnulfo, es el cinismo, el doble o triple discurso del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es quien mejor información maneja de el narcotráfico en Honduras. Es decir, quien tiene los datos de cómo se opera, de cómo se mueve, quién participa en qué, es el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando del año 2004. Y lo han documentado. Es decir, tienen todos los testimonios, tienen información de radares, tienen información de militares, es decir, policías y militares que trabajaron con la DEA para documentar. Es decir, sin embargo, ¿no le parece que es trágico que con toda esa información aparezca la señora Heidi Fulton aquel 19 de diciembre de 2017 ya en ese tiempo teníamos más de 20 muertos por la crisis política electoral, han de recordar, y que aparezcan reconociéndolo, sabiendo quién era, y que aparezcan diciendo reconocemos los resultados del proceso electoral, váyanse a un diálogo nacional? Me parece que refleja ahí un discurso y una doble moral que no es aceptable, porque tantas muertes que habían y lo hicieron. Pero peor aún, don Arnulfo, ¿qué hizo hace 4 semanas Donald Trump en Estados Unidos? Abrazarse, darle la mano, felicitarlo. Entonces me parece a mí que eso es grave. Sin embargo, siendo grave eso, no me quiero quedar ahí, porque hay otro elemento. Estamos haciendo lectura sociopolítica de este juicio, pues. Estados Unidos, así como puede apadrinar y puede sostener a Juan Orlando Hernández, también puede ser, y ahí presento el tercer elemento de este juicio, puede ser el factor determinante de la carrera política de Juan Orlando Hernández. Es decir, Estados Unidos es quien en este momento puede decidir si le quita el respaldo o no a Juan Orlando Hernández. Y este factor es muy determinante, don Arnulfo, por 2 factores. Donald Trump está en una situación muy compleja, es decir, hay un juicio político abierto contra él. Es decir, los demócratas que controlan
el Congreso de los Estados Unidos han abierto juicio político por todos estos vínculos con Ucrania. Un sector de los republicanos empiezan, están a favor de él. Empiezan ya a hacer campaña a favor de los demócratas en un juicio, es decir, porque lo que sienten es que les está destruyendo ese discurso o esa imagen que tiene de la democracia más fuerte de América Latina, del mundo. Muchas veces se presenta la democracia de Estados Unidos y el Estado de Derecho como el modelo a seguir. Y Donald Trump pone en tela de juicio todo eso por el comportamiento bipolar, errático, violento, machista, misógino de la política de Estados Unidos. Y yo creo que cada vez hay más presión en contra de Donald Trump. Sin embargo, esa presión se puede revertir en contra de Juan Orlando Hernández. Porque si en este momento defender a Juan Orlando Hernández para el gobierno de los Estados Unidos no es fácil. Porque por un segundo elemento, el juicio a Trump se hace en la apertura de un proceso electoral al que va a someterse Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos y Donald Trump está buscando la reelección. Ese factor, digamos, puede ser determinante no solamente para ocultar el dato de Juan Orlando Hernández, sino para sacarlo. ¿Por qué? Porque ese dato lo van a explotar los demócratas, para decir, miren, ¿cómo este presidente anda buscando la reelección si el príncipe apoya a un presidente narcotraficante como el de Honduras? Yo tengo la impresión de que algo de eso, ese es un factor que va a determinar el futuro político también de Juan Orlando Hernández. Es decir, el momento político que vive Estados Unidos y en este momento es que se está dando el juicio de Tony Hernández. Me parece a mí que al menos esos tres factores, haciendo lectura sociopolítica, están pasando en el país. Hay un cuarto factor que me parece a mí que refleja esto, es la situación de la oposición política. La oposición, hablo de los partidos políticos. Especialmente el Libre y el Partido Liberal. Sí, y la gente de Narrala. Y de Narrala, son tres actores. Me parece a mí que en esta coyuntura política refleja su debilidad, pues. Una debilidad que no hay capacidad, pues. Una displicencia pasmosa, tan fría como el témpano donde va a tocar el Titanic. Y ahí usted puede preguntarse por qué. A mí me parece que a nivel de la oposición política, en un tema como este del juicio, nadie se siente libre. Así como dice la Biblia, quien se sienta libre de pecado que tire la primera piedra. En un tema como ese, nadie se siente tan libre. ¿Por qué esperar a que se dé la sentencia para levantar los brazos? Entonces, cuando en Ecuador ni tan siquiera se había empezado a discutir, cuando los indios se fueron a la calle, y vean ustedes que han ganado, han triunfado, han derrotado, y en Honduras, por más muertos, por más heridos, por más desastre y por más calamidad e inseguridad que tengamos, ni tan siquiera hemos empezado. Entonces me parece que ese elemento está de por medio. Y ahí pongo el quinto elemento. Me parece perfecto. El quinto elemento vinculado al que usted decía, que es si lo quiere estudiar como el movimiento social hondureño o si lo queremos ver como la ciudadanía hondureña. Es decir, una ciudadanía que bueno, uno no entiende por qué no salimos, por qué no nos movilizamos. Puede decir, ¿qué más tiene que pasar en Honduras para que salgamos a la calle? Por la cabeza, el liderazgo. Es decir, pero por eso digo, ya por eso lo puse como cuarto factor los partidos políticos de oposición, pero ya como ciudadanos, es decir, ya como hombres y mujeres de las zonas urbanas, de las zonas rurales, gremios profesionales, sectores de iglesia. ¿Qué más tiene que pasar en este país para que salgamos, para recuperar el país? Será lo sanguinario, lo terrible y lo temible que es el sistema. Ahí tienen que haber muchos factores, pero es el factor miedo, es el factor de bajo nivel de educación, el factor de la ignorancia, el factor de la pobreza, pues. El populismo. El factor de la pobreza y la miseria se capitaliza con estos asistencialismos, pues, de populistas de vida mejor. Pero hay otros factores que uno dice, aquí tenemos que estudiarlo porque
el juicio desnuda ese hecho. Si queremos hacer como lo que desnuda el juicio, es decir, el juicio es una especie de torbellino que desnuda al menos esos 5 factores que le acabo de enlistar, pues. Me parece que ustedes son iluminados, son brillantes. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, el sociólogo Elvin Hernández, del Departamento de Sociología. Son los analistas de la radio en la costa norte de Honduras. ¿Sí, profesor? No, yo más que apoyo a la universidad, he hecho algunas cosas, pero estoy aquí más como referente del ERIC, como investigador del ERIC, del equipo de reflexión, investigación y comunicación. ¿Ustedes tienen una conferencia anual? Mensual. Nosotros hacemos un análisis de realidad mensual en el ERIC, el primer viernes de cada mes. Hay Solo una preguntita. Lanzaron una innovadora idea, un proyecto de resultados. Nosotros hacemos sondeos de opinión pública, es decir, una de las cosas en las que participo, tengo responsabilidad directa, es hacer ese sondeo de opinión pública con otros compañeros. Un exitazo ese. Y ahí hacemos lectura de la situación del país, es decir, es como tomar el pulso de los principales problemas del país. Es decir, nosotros analizamos la situación política, económica, la situación de seguridad, la situación de participación organizativa de la gente. Ahí analizamos de todo un poco. Y aparte del ingrediente de la iglesia jesuita, también hay una pizca de humor y de sorna, sarcasmo. Bueno, a partir de 2009, antes de 2009 ya lo teníamos, pero a partir de 2009 la situación del país, el papel que hicieron los medios de comunicación de llamar a la gente a que no se movilizara, entonces se pensó en la manera de hacer una especie de sátira, de humor a esos medios. Y es donde surge lo que nosotros se conoce como el Noti Nada. Es un programa de humor que busca como, bueno, hacer una crítica, pero también hacer la denuncia al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí también tenemos como parte del Noti Nada para hacer producciones, digamos, de esta especie de los polirrateos del norte, que ya claro, fue una sátira ahí musical. Muy buena la parodia del festival. Sí, o por ejemplo también tenemos ahí parte del Noti Nada, la periodista Prosilapia Ventura con sus reportajes. Es decir, bueno, también es parte del servicio que damos como Radio Progreso y el ERIC. Esto no vincula con nada del poder y no desvincula con los ideales de la gente y nos lleva totalmente a buscar lo que dice José Luis Perales, la libertad. Sí. Comparece el sociólogo Elvin Hernández. Estamos haciendo lo que se denomina una lectura sociopolítica en el caso del exdiputado del Partido Nacional, Tony Hernández. Y lo hemos dicho, lo hemos planteado, lo sostenemos. El sistema judicial de Estados Unidos, la Fiscalía, la DEA, el FBI y el todopoderoso Departamento de Estado le tiran, como en la mesa de billar, la pelota a Tony Hernández, pero exactamente es para que en la buchaca caiga el que tiene que caer, Juan Orlando Hernández. Nos vamos a una mensajería en nuestra matriz de Maya Televisión en la ciudad de Tegucigalpa y luego regresamos desde la ciudad de San Pedro Sula al fin de la noche. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas,
juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional, porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto Y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. De nuevo en la ciudad de San Pedro Sula. Este es el saludo cariñoso y respetuoso, pero sobre todo la naturaleza de la costa norte de Honduras. Somos calurosos, somos fraternos, y nuestra teleaudiencia, ahí tiene en la pantalla el número de WhatsApp para que nos escriba, deje sus comentarios, deje sus opiniones, se las vamos a trasladar a el personaje que comparece hoy, sobre todo un profesional, un ciudadano con mucho compromiso social, humano. El sociólogo Elvin Hernández, del equipo de ERIC en la ciudad del Progreso Lloro, un profesional que hoy está llevando el análisis sociopolítico del juicio contra el diputado nacionalista, Tony Hernández. La puntualización a su lectura sociopolítica, el sociólogo Hernández. 1, el Estado criminal. 2, el discurso, o el doble discurso, o el discurso cínico de Estados Unidos. Le planteó que ellos saben perfectamente cómo se mueven las cosas del narcotráfico en el país. 3, el factor determinante de Juan Orlando Hernández
con respecto a lo que muchos le han dicho que tendrá un cierre de gala y de oro a su carrera política. El cuarto, la oposición con esa displicencia y con esas negociaciones, especialmente el gran protagonista aquí es el Partido Libre, el momento de Salvador Narrala, el caso del Partido Liberal de salir de la sala de cuidados intensivos, y el quinto punto, el movimiento social ciudadano, dada esa parsimonia que usted la pudo colocar en 5 aspectos de por qué es tan frío, y no una reacción como Guatemala, una reacción como El Salvador, o la última es la de Ecuador. Hoy la tenemos aquí en Honduras. ¿Será este la caída, el derrocamiento o el vuelo final del clan Hernández Alvarado en la política y en los negocios de Honduras? Es la pregunta que está en el aire, don Arnulfo. Es la pregunta que creo yo que es... Yo creo que yo creo que sí, o sea, sí, no creo yo que un político siga teniendo éxito en una situación como la actual, como la han desnudado. Es decir, en este momento este grupo político ha sido desnudado con bastante evidencia. Como a mí me parece que el fiscal cumplió con lo que había dicho, es decir, mostrar abundante evidencia de la participación con el crimen organizado. Los escenarios que tenemos no son muchos, es decir, a mí me parece que el principal escenario para la salida de Orlando Hernández tendría que pesar producto de la presión social. Es decir, me parece a mí que por dignidad, todos los sectores políticos de oposición, también el movimiento social, la ciudadanía en general, yo creo que por dignidad tendríamos que luchar por la salida de él, creo yo. Sin embargo, ese escenario aún está por escribirse, no hay nada dicho. Hay pequeñas expresiones de movilización en Tegucigalpa, en El Progreso, aquí en San Pedro, hay pequeñas convocatorias que habría que ver cómo avanza. El segundo escenario que uno ve es una salida más de carácter política, digamos, es decir, que esto sería a lo que Libre le está apuntando a un juicio político. Eso actualmente es imposible porque no tienen mayoría, es decir, se ocupan más de 96 votos, por tanto no se puede hacer juicio político con la correlación de fuerza en el Congreso Nacional. Sin embargo, en ese segundo escenario de juicio político podría ser una carta que podría jugar la Embajada de los Estados Unidos. Es decir, aquí lamentablemente en términos políticos muchas decisiones parten de lo que diga o no diga Estados Unidos, del visto bueno que haga o no. Y entonces el juicio político podría, es decir, muchos diputados del propio Partido Nacional podrían cambiar de opinión si hay una presión fuerte de los Estados Unidos y que haya una salida a ese nivel. Y es la oportunidad para que ellos logren reivindicar algo. Pues sí, o sea, y en este momento estarían deseosos de algo de eso. El mismo Trump estaría feliz de quitarse un problema de encima de cara a su campaña política electoral. Y ese camino está, o sea, ese camino puede ocurrir. Es decir, y el tercer camino, creo yo, que hay, es el de un golpe de Estado. Es decir, es un golpe de Estado, es un escenario que sectores de las Fuerzas Armadas, de la policía y otros sectores, y ahí igual es un escenario en el que de alguna manera tendría que guiñar el ojo el gobierno de los Estados Unidos, porque es difícilmente que los militares aquí den un golpe de Estado sin el visto bueno pues de ese país,
Es decir, entonces me parece a mí que estamos ante esos tres posibles escenarios. Es decir, un escenario que sería el más deseable, pero es el menos posible, que sería una salida producto de la movilización social, como ocurrió, por ejemplo, en Puerto Rico. Es decir, el gobernador de ahí le encontraron con unos tweets machistas y luego con algunos signos de corrupción, y por eso la gente se convocó masivamente hasta que lo obligaron a renunciar. Ese sería el escenario más deseable, creo yo, por dignidad del país y porque eso podría buscar una salida pacífica, entrar a una etapa de transición que creo yo que es necesaria. Sociólogo Hernández, yo quisiera aprovechar su presencia y su conexión con este tema y con este contexto para plantearle una tesis de uno de los mejores proyectistas de análisis en Honduras, Omar Mengíbar. Ajá. Una corte con sello Hernández juzgaría al presidente de Honduras en un documento de CESPAD. Para ser investigado y llevado ante los tribunales, el presidente de Honduras tendría que ser acusado ante la actual Corte Suprema de Justicia. Jueces y juezas que él escogió, dice Omar Mengíbar, abogado y analista político, que comienza señalando este aspecto como un primer inconveniente para procesar a Hernández por los casos de corrupción al que se le vinculan el más gigante y monumental narcotráfico y criminalidad, corrupción al más alto nivel. Eso podría ocurrir en un escenario. ¿Saben qué escenario puede ocurrir eso? Y que nos parecería increíble, pues. Es decir, es como los magistrados que tiene Juan Orlando Hernández en la Corte Suprema le abran un juicio. Es decir, que la Fiscalía investiga, le abre un juicio, pone evidencia y la Corte Eso puede ocurrir. Al estilo Callejas. ¿En qué escenario puede ocurrir eso? En el escenario de que haya una solicitud, un requerimiento de Estados Unidos para que haya una orden de extradición. Eso la congela. Es en el único escenario que podría ocurrir que la Fiscalía y la Corte actuara de esa manera. ¿Me explico? Claro. Porque es lo único que le da el beneficio de que no lo puedan extraditar mientras tengan un juicio abierto en Honduras, que es lo que está ocurriendo actualmente con el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina. Es decir, hay una solicitud de extradición, pero él ya tenía un juicio aquí y fue condenado a 15 años de cárcel. El caso de Chepito Handal, tiene un juicio en Honduras, no procede la extradición. Entonces, la extradición sí procede, pero primero tienen que pagar la condena. Es decir, por ejemplo, en el caso de Urbina, paga los 15 años y a los 15 años lo extraditan. Entonces, el caso de don Jaime Rosenthal. O en el caso también, la misma lógica, digamos. Entonces, ¿por qué? Es la única lógica que uno puede ver que podría actuar la Fiscalía y la Corte Suprema actual. Yo le estoy trasladando el mismo documento con el que usted partió su análisis. Sí. La carga del documento central del fiscal de los Estados Unidos sobre los pros y los contras para no llevar a juicio. Los pros y contras de llevar a juicio a Juan Orlando Hernández. Sí, sí. Con suficiente carga. Es decir, aquí esta cuestión es completamente inevitable. Pero quiero presentarle algo que me pareciera a mí como ridículo. Usted sabe que en las redes aparecen cosas que uno no las cree, pero que son. Sabe que la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha ordenado la captura de David Rivera Maradiaga, el principal testigo que dice que tiene 100 millones escondidos, 100 millones de lempiras escondidos aquí en Honduras, sí, y está bajo la protección de Estados Unidos. Sí, sí. No, es que mira, uno aquí a veces se ríe por no llorar. ¿Por qué no lo hicieron cuando él estaba acá? ¿Y por qué no lo hacen contra Juan Orlando Hernández acá? ¿Y por qué no lo hacen contra Tony Hernández acá? Y con el resto, es decir, con todos los demás. Es decir, de todos los extraditados, ninguno tenía juicio aquí. El FIFA gay
no es internacional. Claro, lo es internacional con la FIFA. Claro. Lo hace Estados Unidos. Claro. Pero el robo, ¿dónde ocurre? Es aquí, exactamente. En Honduras. Pero así ocurre con todos los demás extraditables. Si no ocurre, no tiene ningún juicio acá. Otro... Es que mire, eso es tan... Por ejemplo, uno a veces, cuando ves actuaciones de la institucionalidad nuestra, ya sea de la Fiscalía o de la Corte Suprema, ocurren como los campesinos de Guapinol. Con ellos, la Corte y la Fiscalía es... No, los campesinos de Pajuiles, hombre. Claro, Usted había oído persiguen. mentar que le colocaran presentarse 3 veces a la semana. Sí, no es... Ya después 2 y negociar a 1 vez a la semana. Sí. No, pero... ¿Qué carga? ¿O qué delito cometió para que... O qué peligrosidad representa? ¿Qué peligrosidad representa para tan carga tan Claro, estricta y una tan persona cerrada? que lo único que está haciendo es defendiendo el río, defendiendo la montaña. Pero incluso en eso, don Arnulfo, nuestro Ministerio Público es tan débil, tan frágil, tan vulnerable, sí, pero una tan palabra complaciente, pero aún más extrema, débil, es tan inútil. Fíjese, inútil, en el juicio contra los guapinoles, ahí crearon un requerimiento para 31 personas. Le abrieron para que presentara. Claro. Pero de ese grupo, don Arnulfo, había una persona que la habían asesinado desde 2015. Claro. Y le abren el requerimiento en el 2018. Es decir, es que uno dice... Irónico. Sí, es irónico, es decir, es que ni... ¿Con qué criterio? Es decir, cuando esos investigadores criminales hicieron los requerimientos, ¿cuál investigación hicieron? Ni siquiera para tener en cuenta de que esa persona ya estaba muerta. Solo pongo la evidencia de lo triste, pues, de unos fiscales. Es decir, aquí en Honduras no hay investigación criminal. No existe. No hay. Y la que hay es mala y se aplica para la gente más pobre de este país. Hay impunidad. El gran brujo de México dijo que es imposible, que habrá una sentencia condenatoria, lo encontrarán culpable a Tony Hernández. Usted, señor sociólogo, ¿hacia dónde apuntaría su planteamiento? A mí me parece que por toda la evidencia que hay, Tony Hernández va a ser condenado. Sí, me parece a mí que es muy difícil. Primero, por todas las evidencias que han mostrado y los testimonios y todo. Y segundo, porque el sistema de Estados Unidos, un fiscal no va a abrir un requerimiento contra una persona, un juicio, sin haber sustentado todo. Y eso lo ubico en el otro plano, en las estadísticas. Las estadísticas es que un fiscal, cuando casos como esto de narcotráfico, en un 99% afirman algunos, nunca han fallado, el país nunca ha perdido. Nunca perdió, digamos, un caso como este. Entonces no creo yo que en este caso sea diferente. No creo, por tanto, yo creo que será condenado. La gran pregunta es, ¿qué sigue después del juicio de Tony? Yo creo que es la pregunta más de fondo, es decir, ¿qué viene? ¿Y qué otro requerimiento? Están hablando ahora de que de hace 3 semanas llegaron otras nuevas 5 solicitudes de extradición. No se sabe aún quién es, pero ¿qué sigue después del juicio? Yo creo que es la pregunta a la que hay que estar atento y hay que darle seguimiento. El sociólogo Elvin Hernández les pregunta a ustedes, analistas, expertos, abogados, a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Honduras, a los grandes del Ministerio Público, le preguntamos al Partido Nacional, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Las voces del pueblo creo que responden. Yo también les podría responder. Al fin de la noche, por Maya Televisión, qué comparecencia, qué exposición de estos líderes de opinión de la costa norte de Honduras. Gracias por su atención. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.